El almirante Qatar se encontraba ante la gigantesca pantalla de visualización en su nave de mando. Las estrellas lucían igual que siempre, frías y distantes, pero hoy se sentía diferente. Hoy, todo cambiaría para la hegemonía zafiriana. La oficial de comunicaciones se volvió hacia él. Su piel azul estaba pálida de preocupación. Almirante, hemos recibido otro mensaje de la red de balizas antiguas. Qatar cruzó los antebrazos a su espalda. Los antiguos llevaban miles de años desaparecidos. Solo sus sistemas de advertencia permanecían, dispersos por la galaxia como viejos fantasmas. La mayoría de las especies escuchaban estas advertencias. Los zafirianos siempre habían sido diferentes. Reproduce el mensaje, dijo. La sala se llenó de estática. Luego llegó la voz, fría y mecánica. Hablaba en el lenguaje antiguo que todas las razas que viajaban por el espacio conocían. Advertencia. El sistema Saúl está prohibido. La especie conocida como humanos no debe ser contactada. Son peligrosos más allá de toda medida. Esto no es una sugerencia. Esta es una advertencia final. Manténganse alejados. La tripulación del puente parecía nerviosa. Algunos susurraban entre sí. Qatar sintió que la ira crecía en su pecho. La hegemonía zafiriana había conquistado 12 sistemas estelares. Habían derrotado a especies con tecnología muy superior a la que estos humanos podrían tener. La doctora Yan, su consejera científica, dio un paso al frente. Era vieja, incluso para una zafiriana. Su piel se había vuelto casi plateada con la edad. Almirante, quizás deberíamos escuchar esta vez. Los antiguos dejaron estas advertencias por una razón. Qatar se giró para mirarla. Sus ojos amarillos ardían de ambición. Los antiguos están muertos, doctora. Llevan milenios muertos. Nosotros estamos vivos. Somos fuertes. Tomamos lo que necesitamos. Pero, almirante, no sabemos nada sobre estos humanos. La advertencia los menciona específicamente por su nombre. En toda nuestra exploración, nunca habíamos visto a los antiguos nombrar una especie específica antes. El almirante se dirigió a su silla de mando. Estaba hecha de los huesos de criaturas del primer mundo que habían conquistado. Se sentó y observó su flota a través de la pantalla de visualización. 200 naves flotaban en formación alrededor de su nave insignia. Cada nave transportaba suficiente potencia de fuego para destruir una luna. Doctora Yan, permítame decirle lo que sé sobre los humanos, dijo Qatar. Nuestros exploradores los han observado durante meses. Son criaturas débiles. No tienen armadura natural, ni garras, ni veneno. Ni siquiera pueden respirar en la mayoría de las atmósferas sin máquinas. Se puso de pie y activó la pantalla holográfica en el centro del puente. Aparecieron imágenes de humanos caminando por sus ciudades y naves. Parecían frágiles en comparación con los zafirianos. Mírenlos, continuó el almirante. Son más pequeños que nosotros, más débiles que nosotros. Su tecnología es primitiva. Todavía usan cohetes químicos para algunas de sus naves. Luchan entre sí constantemente. Están divididos en cientos de pequeñas naciones en su mundo natal. La doctora Yan estudió las imágenes con atención. Almirante, a veces los depredadores más peligrosos no parecen peligrosos. En mi mundo natal, había un pequeño insecto que podía matar criaturas 1000 veces más grandes que él. Qatar rió. El sonido resonó por todo el puente. Doctora, no somos insectos. Somos la hegemonía zafiriana. Tenemos cañones de plasma que pueden derretir asteroides. Tenemos escudos que pueden detener armas nucleares. Nuestros soldados usan armaduras que los hacen casi invencibles. Señaló de nuevo las imágenes de los humanos. Estas criaturas usan tela y metal delgado como protección. Sus armas disparan pequeños trozos de metal. Son tan débiles que mueren si no comen durante unos días. La oficial de comunicaciones levantó la mano. Almirante, hay más en el mensaje antiguo. Reproduce. La voz mecánica habló de nuevo. Los humanos han sido puestos a prueba por su mundo de maneras que no pueden entender. Han sobrevivido a eventos de extinción que destruirían a cualquier otra especie. No se rinden. No se dan por vencidos. Te seguirán hasta los confines de la galaxia si amenazas a sus crías. Esto no se trata de fuerza. Se trata de algo mucho más peligroso. Qatar agitó la mano con desdén.
Tácticas de miedo de una civilización muerta. Probablemente hicieron estas advertencias sobre cada especie que encontraron. La doctora Yan negó con la cabeza. Almirante, nuestros registros históricos muestran que los antiguos solo dejaron advertencias específicas sobre 3 especies en toda la galaxia. Una se destruyó a sí misma en una guerra civil antes de que pudiéramos contactarla. Otra vive en una región del espacio tan peligrosa que nadie puede alcanzarla. Los humanos son la tercera. El almirante consideró esto por un momento. Luego sonrió, mostrando sus afilados dientes. Doctora, esto hace a los humanos más valiosos, no menos. Si los antiguos les temían, deben tener algo que valga la pena tomar, recursos, tecnología, armas, o son peligrosos de una manera que no entendemos. Qatar se dirigió a toda la tripulación de su puente. Oficiales, hemos pasado 2 años viajando a esta región del espacio. Hemos invertido enormes recursos en esta expedición. El alto mando espera resultados. Activó el sistema de comunicación de la nave para dirigirse a toda la flota. Guerreros de la hegemonía, estamos al borde del espacio humano. Detrás de nosotros yacen nuestros mundos conquistados. Delante de nosotros yace otra victoria. Sí, los antiguos dejaron advertencias, pero los antiguos son polvo. Nosotros estamos aquí. Somos fuertes. Tomaremos lo que es nuestro por derecho de conquista. Vítores resonaron desde las otras naves. Los guerreros zafirianos estaban ansiosos por la batalla. Habían estado viajando durante meses sin nada contra lo que luchar. La doctora Yan se acercó a la silla del almirante por última vez. Qatar, he servido bajo su mando durante muchos años. Nunca he cuestionado sus decisiones, pero esto se siente diferente. Los humanos han tenido miles de años para prepararse para el contacto con otras especies. ¿Y si están listos para nosotros? El almirante la miró con algo parecido al afecto. Ella había sido su consejera desde que él era un joven oficial. Doctora, si fueran realmente peligrosos, ya habrían conquistado otros mundos. En cambio, se quedan en su pequeño sistema, luchando entre sí. Son exactamente lo que parecen ser, una especie primitiva lista para la conquista. Presionó un botón en su silla. La flota comenzó a moverse hacia el sistema Saúl. Además, hemos estudiado sus comunicaciones. Pasan la mayor parte de su tiempo discutiendo sobre asuntos triviales. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre cómo organizar su propio planeta. ¿Cómo podrían resistir una flota unida? Cuando las naves zafirianas entraron en el espacio humano, el almirante Qatar se sintió seguro de su decisión. Las advertencias habían sido ignoradas antes, y la hegemonía siempre había salido victoriosa. Hoy no sería diferente. La doctora Yan regresó a su estación, pero sus manos temblaban mientras trabajaba. Había aprendido a confiar en los instintos del almirante a lo largo de los años, pero algo en esta misión se sentía mal. Las advertencias antiguas nunca habían sido tan específicas. Nunca habían mencionado una especie por su nombre. Abrió los sensores de largo alcance y comenzó a escanear el sistema humano. Al principio, todo parecía normal. Algunas estaciones espaciales, algunas operaciones mineras, naves moviéndose entre planetas. Luego, notó algo extraño. Las naves humanas no huían de la flota zafiriana. Se movían hacia ella. «Almirante», exclamó. Los humanos no se están retirando. Parecen estar organizando algún tipo de respuesta. Qatar rió de nuevo. Que vengan, doctora. Les mostraremos cómo son los verdaderos guerreros. La flota zafiriana continuó su avance, confiada en su superioridad numérica y tecnológica. Ninguno de ellos sabía que observadores humanos habían estado vigilando su aproximación durante semanas. Ninguno de ellos entendía que cada movimiento que hacían estaba siendo grabado y analizado. A medida que se adentraban en el sistema Saúl, el almirante Qatar pensó en la celebración de la victoria que tendría cuando esto terminara. Sería recordado como el conquistador de la Tierra. Su nombre sería pronunciado con respeto durante generaciones. No tenía idea de que, en cambio, estaba a punto de convertirse en una advertencia. El centro de comunicaciones de la base lunar estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los ordenadores. La almirante Sarah Chen estaba sentada en su silla de mando, observando el acercamiento de la flota zafiriana en la pantalla principal. Los había estado esperando durante 3 semanas. Almirante, transmisión entrante de la flota alienígena, informó el teniente Williams.
Su voz era firme, pero Chen pudo ver la tensión en sus hombros. Adelante, teniente. La pantalla parpadeó y apareció la imagen del almirante Qatar. Chen había estudiado la fisiología zafiriana en preparación para este momento. El alienígena era alto, de piel azul y 4 antebrazos. Sus ojos amarillos mostraban la confianza de alguien que nunca había perdido una batalla. Soy el almirante Qatar de la hegemonía zafiriana, dijo el alienígena en un inglés acentuado pero claro. Hablo a los líderes de la especie humana. Rendirán sus mundos y se someterán al dominio de la hegemonía. Tienen 1 hora para responder. Chen se puso de pie lentamente. Era más baja que la mayoría de sus oficiales, con el cabello gris y líneas alrededor de los ojos. Había pasado 30 años en la Fuerza de Defensa Terrestre luchando en 3 guerras diferentes. Miró directamente a la cámara. Soy la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terrestre. Gracias por la introducción, almirante Qatar. Sin embargo, debemos rechazar respetuosamente su oferta. Los antebrazos de Qatar gesticularon con impaciencia. Humana, no entiende. Esto no es una negociación. Tenemos 200 naves de guerra. No pueden resistirnos. Chen sonrió ligeramente. Almirante, creo que ha habido un malentendido. No planeamos resistirlos. Planeamos destruirlos. El almirante zafiriano rió, el sonido áspero a través de los altavoces. ¿Destruirnos con qué? Hemos monitoreado sus comunicaciones. Sus naves más grandes transportan armas que apenas arañarían nuestros escudos. Almirante, antes de continuar esta conversación, necesito mostrarle algo. Chen asintió al teniente Williams. Por favor, muestre el asteroide designado Objetivo Alpha 7. La pantalla se dividió. La mitad mostraba el rostro de Qatar y la otra mitad un gran asteroide flotando en el espacio. Era aproximadamente del tamaño de una montaña, girando lentamente contra el telón de fondo de estrellas. Este asteroide se encuentra aproximadamente a 50.000 kilómetros de su posición actual, explicó Chen. Nos gustaría demostrarle algo. La expresión de Qatar cambió a una de diversión. ¿Van a lanzarnos rocas, humana? Nuestros escudos pueden desviar objetos mucho más grandes que eso. Chen presionó un botón en su silla. Fuego. Por un momento, nada pareció suceder. Luego, el espacio se iluminó con un destello brillante. Cuando la luz se desvaneció, el asteroide había desaparecido. No destruido o desintegrado, sino completamente vaporizado. Donde había estado, solo quedó espacio vacío. El puente de la nave de mando de Chen quedó en silencio. Ni siquiera su propia tripulación había esperado una destrucción tan completa. En la pantalla dividida, pudo ver que el rostro de Qatar se había vuelto azul pálido. Esa era una de nuestras plataformas defensivas más pequeñas, dijo Chen con calma. Hemos estado vigilando su flota desde que entraron en nuestro rango de sensores externos hace 2 semanas. ¿De verdad pensaron que no notaríamos 200 naves entrando en nuestro sistema? La voz de Qatar había perdido parte de su confianza. Imposible. Nuestros sensores no detectaron plataformas de armas en esta región. Almirante, los humanos hemos estado librando guerras durante miles de años. Aprendimos hace mucho tiempo que las mejores armas son las que tu enemigo no puede ver. Chen se acercó a la cámara. Ese asteroide que acaba de ver desaparecer era en realidad una estación de defensa camuflada. La construimos hace 3 años, cuando nuestros exploradores de largo alcance detectaron por primera vez su imperio expandiéndose en esta dirección. En la nave insignia zafiriana, la doctora Yan trabajaba frenéticamente en su estación de sensores. Almirante, estoy detectando lecturas masivas de energía en todo el sistema. Estructuras que originalmente clasifiqué como asteroides y escombros espaciales están mostrando firmas artificiales. Chen pudo escuchar la conversación a través del canal de comunicación abierto. Su oficial científica tiene razón, almirante. Lo que ustedes ven como espacio vacío es en realidad un campo de batalla cuidadosamente preparado. Hemos tenido décadas para prepararnos para este momento. Qatar recuperó parte de su compostura. Una sola arma oculta no los convierte en una amenaza humana. Todavía los superamos en número. ¿De verdad? Preguntó Chen. Computadora, muestre al almirante Qatar nuestras posiciones actuales de la flota. El espacio alrededor de la flota zafiriana se iluminó de repente con marcadores de identificación. Docenas de naves humanas aparecieron en los sensores, emergiendo de detrás de asteroides, planetas e incluso desde dentro de la corona solar. Se habían estado escondiendo por todo el sistema.
Como puede ver, almirante, actualmente están rodeados, dijo Chen. Nuestras naves han estado en posición durante días, esperando su llegada. Cada una de sus naves está actualmente siendo apuntada por múltiples sistemas de armas. La voz de la doctora Yan era ahora urgente. Almirante, estamos detectando láseres de puntería desde 17 direcciones diferentes. Nos han estado rastreando desde que entramos en el sistema interior. Qatar miró la pantalla táctica con incredulidad. ¿Cómo escondieron tantas naves? Nuestros sensores están entre los mejores de la galaxia. Chen regresó a su silla de mando. Almirante, permítame explicarle algo sobre los humanos. Somos muy buenos en 3 cosas: escondernos, luchar y morir por aquello en lo que creemos. Su especie conquista mundos mediante tecnología y números superiores. Nosotros sobrevivimos mediante la astucia y la determinación. Señaló la pantalla táctica. Cada nave humana que ve tiene una tripulación que se ofreció como voluntaria para esta misión. Conocen las probabilidades. Saben que algunos de ellos no sobrevivirán. No les importa. ¿Sabe por qué? Qatar permaneció en silencio, mirando la abrumadora situación táctica que ahora enfrentaba su flota. Porque usted amenazó nuestro hogar, almirante. Amenazó a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro futuro. Los humanos no negocian con amenazas a nuestras crías. El teniente Williams se acercó a la silla de Chen. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 3 naves zafirianas. Chen negó con la cabeza. Negativo, teniente. No se aceptarán rendiciones de naves individuales. Esta es una situación de todo o nada. Volvió a mirar a Qatar. Almirante, le voy a dar la misma opción que usted nos dio. Tiene 1 hora para retirar toda su flota de nuestro sistema. Si no lo hace, destruiremos cada una de sus naves. El entrenamiento militar de Qatar se impuso. Está mintiendo, humana. No podrían haber construido tantas armas ocultas sin que nuestras redes de inteligencia las detectaran. Chen sonrió, pero no había calidez en su expresión. Almirante, sus redes de inteligencia han estado comprometidas durante meses. Cada pieza de información que tiene sobre las capacidades humanas ha sido cuidadosamente seleccionada por nuestros servicios de inteligencia. Queríamos que vinieran aquí. Queríamos que nos subestimaran. Se puso de pie de nuevo. Verá, almirante, aprendimos algo importante al estudiar su imperio. Siempre atacan a especies que parecen débiles y aisladas. Así que, parecemos débiles y aislados. Nos aseguramos de que sus exploradores vieran exactamente lo que queríamos que vieran. La voz de la doctora Yan era apenas un susurro. Almirante, las lecturas de energía de las armas humanas son diferentes a cualquier cosa en nuestras bases de datos. El arma que destruyó el asteroide tenía una salida de potencia comparable a una explosión estelar. Chen asintió. Su oficial científica es muy observadora. Los humanos hemos estado estudiando la física estelar durante mucho tiempo, almirante. Aprendimos a aprovechar el poder de las estrellas hace décadas. La pregunta es, ¿están preparados para enfrentarse a armas impulsadas por el propio Sol? Qatar miró su pantalla táctica de nuevo. Su flota, que había parecido tan poderosa hacía 1 hora, ahora se veía irremisiblemente superada. Los humanos habían convertido toda su invasión en una trampa. ¿Qué quieren? Preguntó finalmente. Queremos que se vayan, dijo Chen simplemente. Queremos que regresen a su imperio y les cuenten lo que sucedió aquí. Queremos que cada especie en la galaxia sepa que la Tierra está protegida. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Pero lo más importante, almirante, queremos que entienda que esto fue nosotros siendo misericordiosos. Pudimos haber destruido su flota en el momento en que entraron en nuestro sistema. Elegimos darles una oportunidad para irse con vida. Qatar permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo parecido al respeto. Almirante Chen, si nos retiramos, ¿cómo sabemos que no nos perseguirán? La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Porque, almirante, no somos conquistadores. Somos defensores. No queremos sus mundos ni sus recursos. Queremos que nos dejen en paz para vivir nuestras vidas. Se acercó a la cámara. Pero entienda esto. Si alguna nave de su imperio vuelve a amenazar el espacio humano, no seremos tan generosos. No daremos advertencias. No ofreceremos oportunidades para retirarse.
Simplemente los destruiremos. La comunicación terminó en la base Luna. La almirante Chen se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Teniente, envíe un mensaje a todos los comandantes de flota. Mantengan las posiciones actuales, pero no ataquen a menos que sean atacados. Mientras observaba a la flota zafiriana comenzar a alejarse de la Tierra, Chen se permitió una pequeña sonrisa. La trampa había funcionado perfectamente, pero sabía que esto era solo el principio. La noticia de lo sucedido aquí se extendería por toda la galaxia. Algunas especies serían advertidas. Otras lo verían como un desafío. De cualquier manera, la humanidad ya no estaba oculta. Para bien o para mal, habían anunciado su presencia a la galaxia. El almirante Qatar estaba en sus aposentos privados, mirando el informe táctico esparcido sobre su escritorio. Habían pasado 3 semanas desde el humillante encuentro en la Tierra. Su flota se había retirado, pero la vergüenza le quemaba en el pecho como ácido. La doctora Yan entró sin llamar, algo que nunca había hecho antes. Su piel plateada parecía casi blanca de agotamiento. Almirante, necesitamos hablar. ¿Sobre qué, doctora? Sobre cómo los humanos nos hicieron quedar como tontos. Sobre cómo nuestra inteligencia estaba completamente equivocada. La voz de Qatar era amarga. Sobre por qué necesitamos mantenernos alejados del espacio humano, dijo ella, sentándose sin ser invitada. He estado estudiando todo lo que grabamos durante nuestro encuentro. Almirante, apenas escapamos con vida. Qatar se volvió para mirarla. Estaban mintiendo, doctora. Ninguna especie podría construir tantas armas ocultas sin que alguien lo notara. La doctora Yan activó su unidad de visualización portátil. Imágenes de la formación táctica humana aparecieron en el aire entre ellos. Almirante, mire estos patrones de posicionamiento. Cada nave humana fue colocada con precisión matemática. Habían calculado exactamente dónde entraríamos en su sistema y planificaron en consecuencia. Destacó diferentes secciones de la formación. Esto no es una colocación aleatoria. Esto es el resultado de décadas de planificación y preparación. Nos han estado esperando, o a alguien como nosotros, durante mucho tiempo. Qatar estudió las imágenes. Incluso él pudo ver la obvia superioridad táctica de las posiciones humanas. Así que son buenos planeando. Eso no los hace invencibles. Almirante, esa arma que destruyó el asteroide generó más energía que toda nuestra flota combinada, y la llamaron una de sus plataformas defensivas más pequeñas. La voz de la doctora Yan era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Hice el cálculo 17 veces. Los requisitos de potencia para esa arma están más allá de nuestra tecnología actual. El almirante se acercó a su puesto de observación y miró su flota. Muchas de sus naves mostraban signos de una retirada apresurada. Algunas habían sido dañadas cuando intentaron sondear las defensas humanas durante su retirada. Doctora, ¿qué sugiere? Que abandonemos nuestra expansión en esta región del espacio porque una especie tiene mejores armas de lo esperado. La doctora Yan se puso de pie y se unió a él en el puesto de observación. Almirante, sugiero que escuchemos las advertencias antiguas. Los humanos no son solo otra especie a ser conquistada. Son algo completamente diferente. Activó otra pantalla que mostraba comunicaciones humanas interceptadas. He estado analizando sus patrones de lenguaje y referencias culturales. Almirante, estas criaturas han estado librando guerras continuamente durante toda su historia registrada. No solo guerras entre naciones, sino guerras que amenazaron su completa extinción. Qatar frunció el ceño. Muchas especies tienen historias de guerra. No como esta, dijo la doctora Yan. La mayoría de las especies luchan hasta que un lado gana o hasta que se agotan los recursos. Los humanos luchan hasta que todos están muertos o la amenaza es completamente eliminada. Tienen un concepto que llaman guerra total, donde poblaciones enteras se convierten en objetivos militares. Le mostró imágenes interceptadas de bases de datos históricas humanas, ciudades reducidas a escombros, continentes enteros quemados, armas capaces de destruir toda la vida en un planeta. Almirante. Desarrollaron armas que podían destruir su propio mundo, y luego construyeron miles de ellas. Apuntaron estas armas a sí mismos durante décadas, listos para cometer un suicidio de especie en lugar de permitir que sus enemigos ganaran. Qatar estudió las imágenes con creciente inquietud. Estos son solo registros históricos, doctora. Conflictos antiguos. No, almirante. Estas armas todavía existen.
Los humanos mantienen arsenales capaces de destruir su planeta docenas de veces. Lo llaman destrucción mutua asegurada. Se sienten tan cómodos con la idea de la extinción que la usan como estrategia de mantenimiento de la paz. La doctora Yan activó otro conjunto de archivos. También intercepté sus protocolos de entrenamiento militar. Almirante, a los soldados humanos se les enseña que la rendición es aceptable solo para proteger a los civiles. Se espera que el personal militar luche hasta la muerte. Le mostró vídeos de ejercicios militares humanos, soldados avanzando a través de campos de batalla nucleares simulados, escenarios de entrenamiento donde unidades enteras se sacrificaban para completar misiones, simulacros de combate practicados en entornos que matarían a la mayoría de las especies al instante. Mire su entrenamiento, almirante. Practican luchar en condiciones que incapacitarían a nuestros guerreros de inmediato. Calor extremo, atmósferas tóxicas, niveles de radiación que serían letales para nosotros. Y lo hacen rutinariamente. Qatar permaneció en silencio por un largo momento. Doctora, está describiendo una especie de locos. No, almirante. Estoy describiendo una especie que evolucionó en un mundo que intentaba matarlos. Llaman a su planeta un mundo de la muerte, y no exageran. La doctora Yan abrió datos geológicos sobre la Tierra. Su planeta ha experimentado múltiples eventos de extinción. Edades de hielo que duraron milenios, erupciones volcánicas que bloquearon su sol durante años, impactos de asteroides que destruyeron la mayor parte de la vida en la superficie. Destacó diferentes periodos de la historia de la Tierra. Cualquiera de estos eventos habría eliminado a la mayoría de las especies por completo. Los humanos sobrevivieron a todos ellos. No solo sobrevivieron, sino que se adaptaron y se hicieron más fuertes. Qatar miró los datos con creciente preocupación. ¿Cómo sabe todo esto? Porque lo transmiten libremente, almirante. Están orgullosos de su supervivencia. Estudian sus propias extinciones cercanas y aprenden de ellas. Tienen disciplinas científicas enteras dedicadas a comprender cómo sobrevivir a desastres planetarios. La doctora Yan activó una última pantalla. Pero esto es lo que más me preocupa, almirante. Intercepté sus bases de datos de planificación estratégica militar. Tienen protocolos de invasión detallados para cada tipo de terreno y entorno imaginable. La pantalla mostraba manuales militares humanos, guerra en el desierto, guerra en la jungla, combate urbano, batallas espaciales, operaciones submarinas, combate en el vacío, lucha en mundos de alta gravedad, batallas en atmósferas tóxicas. Almirante, tienen manuales tácticos para luchar en condiciones en las que la mayoría de las especies ni siquiera pueden sobrevivir. Planean para cada escenario posible, incluyendo un bombardeo orbital completo de sus propias posiciones. Qatar sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Planean luchar incluso si sus propios mundos son destruidos. Sí, almirante. Tienen planes de contingencia para continuar las operaciones militares desde asteroides, desde el espacio profundo, incluso desde naves generacionales si todo su sistema se pierde. La voz de la doctora Yan era apenas un susurro. Han planeado la posibilidad de tener que librar una guerra que dure siglos. El almirante se dejó caer pesadamente en su silla. Doctora, ¿qué clase de especie piensa así? Una especie que ha sido puesta a prueba por la extinción y se ha negado a morir, respondió ella. Almirante, creo que las advertencias antiguas no eran sobre la tecnología o la fuerza militar humana. Eran sobre la psicología humana. Abrió la comunicación interceptada del almirante Chen de nuevo. Escuche cómo nos habló. Sin miedo, sin ira, solo una calma determinación. No estaba mintiendo sobre destruir toda nuestra flota. Estaba declarando un hecho simple. Qatar reprodujo la conversación en su mente. La almirante humana había hablado de destruir su flota de la misma manera que la mayoría de la gente discutía el mantenimiento rutinario. Doctora, ¿qué recomienda? La doctora Yan miró las estrellas. Almirante, recomiendo que regresemos al espacio de la hegemonía e informemos que esta región no es apta para la conquista. Le decimos al alto mando que los humanos poseen capacidades defensivas más allá de nuestra tecnología actual. ¿Y si el alto mando nos ordena atacar de todos modos? La doctora Yan permaneció en silencio por un largo momento. Entonces seguiremos las órdenes, almirante. Pero deberíamos solicitar flotas adicionales. Muchas flotas adicionales. Qatar se puso de pie y regresó al puesto de observación. En la distancia, podía ver el borde del espacio humano. Parecía pacífico desde allí, vacío, inofensivo. Doctora, ¿cuántas naves cree que necesitaríamos para invadir con éxito el espacio humano?
La doctora Yan realizó cálculos en su unidad de visualización. Basándome en lo que observamos, almirante, estimo que necesitaríamos al menos 10 veces el tamaño de nuestra flota actual, posiblemente más. ¿10 veces? Qatar no pudo ocultar su sorpresa. Eso requeriría la mitad de toda la armada de la hegemonía. Sí, almirante. Y eso asume que los humanos no tienen capacidades defensivas adicionales que no nos revelaron. El almirante pensó en la conversación con la almirante Chen. La humana había mencionado específicamente que estaban siendo misericordiosos. ¿Qué significaba eso? Que no estaban mostrando. Doctora, en su opinión profesional, ¿qué pasaría si atacáramos a los humanos con nuestra fuerza actual? La doctora Yan no dudó. Perderíamos, almirante. No solo perderíamos la batalla, sino que perderíamos toda la flota. No creo que ninguna de nuestras naves sobreviviera. Qatar asintió lentamente. Por primera vez en su carrera militar, se enfrentaba a un enemigo que no podía derrotar mediante números o tecnologías superiores. Los humanos habían convertido el concepto de guerra en algo que él no entendía. Ponga rumbo al espacio de la hegemonía, doctora. Necesitamos informar al alto mando inmediatamente. Mientras la flota zafiriana se alejaba del territorio humano, el almirante Qatar no podía quitarse la sensación de que acababan de encontrar algo que cambiaría la galaxia para siempre. Los humanos no eran solo otra especie a ser conquistada o evitada. Eran algo completamente nuevo. El alto comandante Ztul estaba ante el Consejo de Guerra reunido en el gran salón del mundo natal de la hegemonía. Su enorme figura dominaba la sala, de 2,4 metros de altura con 4 poderosos brazos y piel que se había vuelto azul oscuro con la edad y la autoridad. Alrededor de la mesa circular se sentaban los líderes militares más poderosos del espacio zafiriano. El almirante Qatar terminó su informe y retrocedió. El silencio en la sala era pesado con la tensión. Finalmente, el alto comandante Ztul habló. Almirante, le está diciendo a este consejo que 200 naves de guerra se retiraron de un solo sistema estelar porque el enemigo destruyó un asteroide. Qatar mantuvo la vista fija al frente. Alto comandante, la situación táctica era insostenible. Estábamos completamente rodeados por plataformas de armas ocultas y naves enemigas. Nuestra inteligencia había estado comprometida durante meses. El general Boxan, comandante de las fuerzas terrestres de la hegemonía, rió con dureza. ¿Rodeados por humanos? Estas criaturas no tienen armas naturales. No pueden sobrevivir en la mayoría de los entornos sin asistencia artificial. Se retiraron de animales de presa. La doctora Yan dio un paso al frente. General, ¿puedo presentar el análisis táctico? La pantalla holográfica se activó, mostrando la formación defensiva humana. Los comandantes reunidos estudiaron las posiciones en silencio. Como pueden ver, explicó la doctora Yan, los humanos habían logrado una superioridad táctica completa antes incluso de que supiéramos que estaban allí. Cada vector de aproximación estaba cubierto. Cada ruta de escape estaba bloqueada. El almirante Corfin, comandante de las flotas orientales, examinó la pantalla de cerca. Este nivel de coordinación sugiere planificación avanzada y sistemas de comunicación. ¿Cuánto tiempo llevaban preparándose para nuestra llegada? Basándonos en el posicionamiento y la construcción de sus plataformas ocultas, respondió la doctora Yan, al menos 3 años. Posiblemente más. El alto comandante Ztul estudió la pantalla con creciente interés. Muéstrame el arma que destruyó el asteroide. La doctora Yan activó la grabación. Los comandantes reunidos observaron cómo la roca del tamaño de una montaña simplemente se desvanecía en un destello de luz. El análisis de la salida de energía indica niveles de potencia que exceden cualquier cosa en nuestra base de datos de armas actual, informó. Los humanos lograron una conversión completa de la materia. No quedaron escombros. La sala permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, el general Boxan habló. Una sola arma poderosa no los hace invencibles. Nos hemos enfrentado a tecnología avanzada antes. El alto comandante Ztul levantó una de sus 4 manos para pedir silencio. Almirante Qatar, en su opinión profesional, ¿podría nuestra flota actual derrotar las defensas humanas? Qatar dudó. Su carrera militar dependía de su respuesta, pero su vida podría depender de su honestidad. Alto comandante, creo que sufriríamos pérdidas catastróficas, posiblemente la destrucción total de la flota. Inaceptable, declaró el almirante Corfin. La hegemonía nunca se ha retirado de especies inferiores. Nuestra reputación en toda la galaxia depende de nuestra supremacía militar.
La doctora Yan activó otra pantalla. Con el debido respeto, almirante, no estoy segura de que los humanos sean inferiores. Nuestro análisis de sus comunicaciones interceptadas revela información inquietante sobre sus capacidades. Mostró a los comandantes ejemplos de la doctrina militar humana, imágenes de pruebas de armas, registros de sus guerras, grabaciones de entrenamiento de soldados humanos. Estas criaturas han estado luchando continuamente durante toda su historia registrada, explicó. Han desarrollado tácticas militares y armas diseñadas específicamente para la guerra total. El general Boxan examinó las grabaciones militares humanas con interés. Parecen ser guerreros competentes, pero siguen siendo físicamente débiles en comparación con nuestros soldados. La fuerza física general puede no ser relevante, dijo la doctora Yan. Observe sus preferencias tácticas. La pantalla mostró a soldados humanos usando explosivos para destruir puentes mientras aún estaban de pie sobre ellos. Pilotos estrellando aeronaves contra objetivos enemigos, infantería avanzando a través de bombardeos de artillería que matarían a la mayoría de las especies al instante. Sacrifican rutinariamente sus propias vidas para lograr objetivos tácticos, continuó la doctora Yan. Esto no es desesperación o mala planificación. Esto es doctrina estándar. El alto comandante Ztul se inclinó en su silla. ¿Está diciendo que prefieren morir antes que retirarse? Estoy diciendo que no distinguen entre pérdidas aceptables y pérdidas totales como lo hacemos nosotros, respondió. Calculan los objetivos militares basándose en el valor estratégico, no en las tasas de supervivencia. El almirante Corfin negó con la cabeza. El comportamiento suicida es un signo de razonamiento inferior. Los hace predecibles y fáciles de derrotar. La doctora Yan activó otra grabación. Almirante, esto es de sus archivos históricos, una acción militar que ellos llaman la Batalla de las Termópilas. La pantalla mostraba a antiguos guerreros humanos enfrentándose a una fuerza enemiga docenas de veces más grande. En lugar de retirarse, lucharon hasta que cada defensor murió. Mantuvieron su posición durante 3 días contra probabilidades abrumadoras, explicó la doctora Yan. Ninguno de ellos sobrevivió, pero retrasaron el avance enemigo el tiempo suficiente para que sus aliados prepararan defensas. Mostró más ejemplos. Defensores humanos que destruyeron sus propias ciudades en lugar de rendirlas. Soldados que continuaron luchando incluso cuando estaban heridos de muerte. Poblaciones enteras que eligieron la muerte antes que la conquista. General, no luchan para ganar. Luchan para evitar que sus enemigos ganen. Hay una diferencia significativa. El alto comandante Ztul se puso de pie y se acercó a la gran pantalla de visualización que mostraba las estrellas más allá de su mundo natal. Doctora Yan, ¿cuál es su evaluación de la psicología humana? Alto comandante, creo que los humanos son lo que su planeta los hizo. Evolucionaron en un mundo que intentó matarlos repetidamente. Sobrevivieron volviéndose imposibles de destruir por completo. Abrió de nuevo datos geológicos sobre la Tierra. Su planeta ha experimentado múltiples eventos de extinción masiva. Cada vez, los humanos se adaptaron y continuaron. Aprendieron a sobrevivir en cualquier condición, a luchar en cualquier entorno y a nunca rendirse. El general Boxan estudió los datos cuidadosamente. Doctora, ¿está sugiriendo que no podemos derrotarlos? Estoy sugiriendo que derrotarlos y eliminarlos son 2 objetivos diferentes, respondió. Podríamos ganar batallas, pero ellos seguirán luchando hasta que todos estén muertos o nosotros estemos muertos. El almirante Corfin activó su propia pantalla táctica. Incluso si eso es cierto, tenemos números superiores. La hegemonía controla 12 sistemas estelares. ¿Cuántos mundos controlan los humanos? Un sistema, almirante. Pero el análisis de población indica que tienen más de 7.000 millones de individuos. El número causó un silencio atónito en la sala. La mayoría de los mundos zafirianos tenían poblaciones de millones. Los humanos tenían más gente en un solo sistema que toda la hegemonía. ¿7.000 millones de guerreros? Preguntó el general Boxan en voz baja. Potencialmente, sí, respondió la doctora Yan. Sus registros históricos muestran que movilizan poblaciones enteras durante conflictos existenciales. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos se convierten en parte del esfuerzo de guerra. El alto comandante Ztul regresó a su silla. Muéstrame más de sus armas. La doctora Yan mostró arsenales nucleares humanos, armas químicas, agentes de guerra biológica, sistemas de bombardeo orbital, armas diseñadas para destruir planetas enteros. Alto comandante, han desarrollado armas diseñadas específicamente para eliminar toda la vida en un mundo, incluyendo su propio mundo.
Llaman a estas armas dispositivos del juicio final y las mantienen en estado activo. Mostró instalaciones de lanzamiento y silos de misiles. Tienen suficientes armas nucleares para destruir cualquier planeta varias veces y han demostrado estar dispuestos a usarlas. El almirante Qatar intervino. Alto comandante, durante nuestro encuentro, la almirante humana mencionó que estaban siendo misericordiosos. Creo que podrían haber destruido toda nuestra flota antes incluso de que supiéramos que estaban allí. ¿Por qué no atacaron inmediatamente?, preguntó el general Boxan. La doctora Yan consideró la pregunta. Basándome en sus patrones de comportamiento, creo que querían enviar un mensaje. Querían que regresáramos a casa y advirtiéramos a otros que se mantuvieran alejados. El alto comandante Ztul permaneció en silencio durante mucho tiempo, estudiando todos los datos. Finalmente, habló. Consejo, me enfrento a una decisión difícil. Podemos atacar a los humanos con una fuerza abrumadora y probablemente lograr la victoria, pero el costo sería enorme. Se puso de pie de nuevo. O podemos aceptar que algunas regiones del espacio no valen la pena conquistar. El almirante Corfin protestó. Alto comandante, si nos retiramos de una especie inferior, otras verán debilidad. Todo nuestro imperio podría verse amenazado. Almirante, si atacamos a los humanos y perdemos la mitad de nuestra flota, nuestro imperio definitivamente se verá amenazado, replicó el alto comandante. Debo considerar todas las posibilidades. Se volvió hacia la doctora Yan. Doctora, ¿qué pasaría si simplemente dejáramos a los humanos en paz? Basándonos en sus patrones de comportamiento, probablemente seguirían ignorándonos a menos que los amenacemos directamente, respondió ella. Parecen ser principalmente defensivos por naturaleza. El general Boxan golpeó la mesa con el puño. ¿Defensivos? Tienen armas capaces de destruir planetas. Sí, general, pero han tenido esas armas durante décadas y nunca las han usado para la conquista. Podrían haberse expandido a sistemas vecinos hace mucho tiempo, pero eligieron no hacerlo. El alto comandante Ztul tomó su decisión. Almirante Qatar, tomará una flota de 1000 naves al espacio humano. Demostrará la fuerza de la hegemonía y exigirá su rendición. Qatar sintió que la sangre se le helaba. Alto comandante, solicito respetuosamente apoyo adicional. El análisis de la doctora Yan sugiere. Almirante, tiene sus órdenes. No podemos permitir que una especie dicte términos a la hegemonía, independientemente de sus capacidades. Mientras el Consejo de Guerra se dispersaba, la doctora Yan se acercó al almirante Qatar. Almirante, prepararé un análisis táctico detallado para los comandantes de la flota, pero debo advertirle, no creo que 1000 naves sean suficientes. Qatar miró las estrellas donde le esperaba su destino. Doctora, no creo que 10.000 naves fueran suficientes, pero las órdenes son órdenes. 2 semanas después, la flota más grande en la historia de la hegemonía partió hacia el espacio humano, transportando a más de 1 millón de guerreros zafirianos a lo que muchos de ellos creían que sería su batalla final. La almirante Sarah Chen estaba en la sala de guerra bajo la base Luna, rodeada de pantallas holográficas que mostraban las posiciones de la flota enemiga. La armada zafiriana era masiva, 1000 naves dispuestas en formación perfecta, avanzando constantemente hacia la Tierra. Era la fuerza de invasión más grande que la humanidad había enfrentado. Almirante, los sensores de largo alcance confirman la composición de la flota, informó el capitán Martínez. Acorazados pesados, portaaviones y lo que parecen ser plataformas de bombardeo planetario. Chen estudió la pantalla táctica con calma. A su alrededor, docenas de oficiales trabajaban en sus estaciones, coordinando la defensa del espacio humano. La atmósfera era tensa, pero controlada. Todos sabían lo que estaba en juego. Capitán, active el protocolo 7, ordenó Chen. El capitán Martínez dudó. Señora, ¿está segura? El protocolo 7 nunca se ha probado en combate real. Capitán, nos enfrentamos a la extinción. Para esto fue diseñado el protocolo 7. La voz de Chen era firme, pero sus ojos mostraban el peso de su decisión. En todo el espacio humano, las instalaciones ocultas comenzaron a encenderse. Plataformas de armas que habían sido disfrazadas de asteroides y escombros espaciales revelaron su verdadera naturaleza. Instalaciones de fabricación enterradas en lo profundo de las lunas comenzaron a producir material de guerra a una velocidad increíble. En Marte, el general Thompson recibió la orden de activación en su centro de mando subterráneo. Todas las unidades, esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. El protocolo 7 está ahora activo. La superficie del planeta rojo comenzó a cambiar.
Lo que habían parecido ser operaciones mineras eran en realidad emplazamientos de armas. Enormes cañones de riel emergieron de debajo de los casquetes polares marcianos. Instalaciones de lanzamiento se abrieron para revelar misiles diseñados para la guerra interplanetaria. En el cinturón de asteroides, la estación minera Gamma 7 se despojó de su disfraz. La instalación nunca había sido una operación minera en absoluto. Era una fábrica de armas capaz de producir ojivas de antimateria y proyectiles cinéticos. Los trabajadores que habían pasado años fingiendo ser mineros revelaron su verdadera naturaleza como ingenieros militares y especialistas en armas. El almirante Qatar observó estos acontecimientos con creciente pavor desde su nave insignia. La doctora Yan trabajaba frenéticamente en su estación de sensores tratando de entender lo que estaban viendo. Almirante, las lecturas de energía en todo el sistema humano están disparándose más allá de nuestras capacidades de medición, informó. Estructuras que se registraron como instalaciones civiles están mostrando firmas de energía de grado militar. Qatar estudió la pantalla táctica. Los humanos habían logrado ocultar toda una infraestructura militar en su sistema. Cada planeta, cada luna, cada asteroide importante estaba revelando instalaciones de armas. ¿Cómo es posible?, preguntó. Nuestra inteligencia indicaba que este era un sistema pacífico centrado en el comercio y la exploración. La doctora Yan abrió sus archivos de inteligencia. Almirante, creo que cada pieza de información que recibimos sobre las capacidades humanas fue deliberadamente falsificada. Se han estado preparando para esta invasión durante años. En la superficie de la Tierra, el presidente Williams se dirigió a la población mundial desde el centro de mando de emergencia. Ciudadanos de la Tierra, nos enfrentamos a una invasión de un imperio alienígena que busca esclavizar nuestro mundo. Pero no somos la misma especie que luchó por alcanzar las estrellas hace décadas. Estamos listos. Alrededor del planeta, instalaciones militares que habían estado ocultas durante generaciones se revelaron. Plataformas de defensa orbital se elevaron desde los fondos oceánicos. Cadenas montañosas se abrieron para revelar enormes baterías de armas. Las ciudades se transformaron a medida que sus fachadas pacíficas se desprendían para mostrar posiciones defensivas. La flota zafiriana continuó su avance, pero el almirante Qatar pudo ver que su ventaja táctica desaparecía con cada hora que pasaba. Los humanos no solo estaban defendiendo su sistema, lo estaban convirtiendo en una fortaleza. Almirante, comunicación entrante de la almirante humana, informó su oficial de comunicaciones. La imagen del almirante Chen apareció en la pantalla principal. Detrás de ella, Qatar pudo ver un centro de mando lleno de actividad. Oficiales humanos se movían con eficiencia y propósito, gestionando lo que parecían ser miles de instalaciones defensivas. Almirante Qatar, bienvenido de nuevo al espacio humano, dijo Chen. Veo que esta vez trajo más naves. Almirante Chen, se rendirán inmediatamente o se enfrentarán a toda la fuerza de la flota de la hegemonía, replicó Qatar, aunque su voz carecía de su confianza anterior. Chen sonrió, pero no era una expresión agradable. Almirante, necesito mostrarle algo antes de que continúe con su invasión. La pantalla cambió para mostrar el espacio alrededor de la flota zafiriana. De repente, cientos de nuevos contactos aparecieron en los sensores. Naves humanas emergieron de detrás de planetas, de dentro de campos de asteroides y de escondites por todo el sistema exterior. Actualmente están superados en número 3-1, explicó Chen con calma. Pero eso no es lo que quería mostrarle. La pantalla cambió de nuevo. Esta vez mostró plataformas de armas en todo el sistema solar, todas apuntando a la flota zafiriana. El número de láseres de puntería era abrumador. Almirante, actualmente están siendo objetivo de más de 10.000 sistemas de armas individuales. Cada uno de ellos es capaz de destruir una nave de su tamaño. Muchos de ellos son capaces de destruir toda su flota. La voz de la doctora Yan era apenas un susurro. Almirante, las lecturas de energía. Algunas de estas armas están generando energía equivalente a la salida estelar. Chen continuó hablando. Almirante Qatar, le ofrecí clemencia una vez antes. Usted eligió regresar con una flota más grande. Esta vez no habrá clemencia. Qatar sintió que su autoridad de mando se desvanecía a medida que el miedo se extendía por su flota. Almirante Chen, seguramente podemos negociar. No, dijo Chen simplemente. Usted vino aquí a conquistar nuestro mundo y esclavizar a nuestra gente. No hay negociaciones con esclavistas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Sin embargo, le ofreceré una última opción. Puede rendir toda su flota incondicionalmente.
O puede ser destruido donde está. ¿Rendirme? Qatar apenas podía comprender el concepto. La hegemonía zafiriana nunca se había rendido a nadie. Sí, almirante. Rendición completa e incondicional. Sus naves serán desarmadas. Sus tripulaciones serán procesadas como prisioneros de guerra. Su imperio será contactado e informado de que cualquier agresión futura hacia el espacio humano resultará en una retribución inmediata. La almirante Chen se inclinó ligeramente hacia adelante. O puede luchar, almirante. Pero entienda que si elige luchar, ninguna de sus naves sobrevivirá. Ninguna de sus tripulaciones regresará a casa. Su imperio solo recibirá los restos de su flota como mensaje. La doctora Yan activó su comunicación privada con el almirante Qatar. Almirante, nuestro análisis táctico indica que la almirante Chen no está mintiendo. Las armas que apuntan a nuestra flota podrían destruirnos por completo. Qatar miró su propia pantalla táctica. Sus 1000 naves, que habían parecido tan poderosas cuando partieron del espacio de la hegemonía, ahora se veían lastimosamente pequeñas en comparación con la red defensiva que los humanos habían revelado. Almirante Chen, si nos rendimos, ¿qué garantía tenemos de que honrará los términos? La expresión de Chen se suavizó ligeramente. Almirante, los humanos honramos los acuerdos hechos de buena fe. Sus tripulaciones serán tratadas de acuerdo con nuestras reglas de guerra. Se les proporcionará comida adecuada, atención médica y condiciones de vida. Hizo un gesto a alguien fuera de la pantalla. De hecho, hemos preparado instalaciones para exactamente esta situación. Los hemos estado esperando durante algún tiempo. Qatar se dio cuenta de que los humanos habían planeado su rendición antes incluso de que él llegara. Habían preparado instalaciones para prisioneros de guerra, negociado los términos de rendición y establecido protocolos para manejar a las fuerzas zafirianas capturadas. Almirante, tiene 60 segundos para decidir, dijo Chen. Rendirse o morir. Esas son sus únicas opciones. En toda la flota zafiriana, los comandantes de las naves esperaban la decisión de su almirante. Muchos de ellos tenían familias en casa. Algunos tenían hijos que nunca conocerían a sus padres si se libraba esta batalla. La doctora Yan se acercó a la silla de mando de Qatar. Almirante, no hay vergüenza en rendirse ante una fuerza superior. Nuestro deber es preservar las vidas de nuestras tripulaciones. Qatar pensó en el alto comandante Ztul y el Consejo de Guerra. Lo habían enviado allí creyendo que la superioridad numérica garantizaría la victoria. No tenían idea de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer. Almirante Chen, dijo finalmente. La flota zafiriana se rinde. Las palabras se sentían como veneno en su boca, pero sabía que eran las únicas palabras que salvarían las vidas de su millón de guerreros. Muy bien, almirante, replicó Chen. Por favor, apague sus armas y prepárese para recibir a las partidas de abordaje. Su cooperación en este proceso será notada y apreciada. A medida que las naves zafirianas comenzaban a apagar sus sistemas de armas, el almirante Qatar se dio cuenta de que todo había cambiado. Los humanos no eran solo otra especie a ser conquistada o evitada. Eran el nuevo poder en esta región del espacio, y la hegemonía tendría que aprender a vivir con esa realidad. Habían pasado 6 meses desde la rendición de la flota zafiriana. El almirante Qatar estaba sentado en sus aposentos a bordo de la nave Prisión Humana Redención, mirando la Tierra a través del puerto de visualización reforzado. El mundo azul y verde parecía pacífico desde el espacio, nada parecido a la fortaleza que había revelado ser. La puerta sonó, y la almirante Sarah Chen entró. Esto se había convertido en una rutina semanal, conversaciones informales entre los dos comandantes. Qatar había aprendido a respetar a la humana, la almirante, aunque no la entendiera. Almirante Qatar, ¿cómo se está adaptando a los nuevos aposentos? Preguntó Chen, tomando asiento frente a él. Las comodidades eran mejores que muchos cuarteles militares en los que Qatar había vivido durante su carrera. Limpios, cómodos, con acceso a sistemas de entretenimiento y comunicación. Los humanos habían sido sorprendentemente generosos con sus prisioneros. Bastante bien, almirante Chen. Aunque confieso que no entiendo a su gente. Chen se sirvió café de un recipiente térmico que había traído. El olor le recordó a Qatar su primera experiencia con la cultura humana. Todo en estas criaturas era diferente de lo que había esperado. ¿Qué es lo que más le desconcierta?, preguntó ella. Qatar hizo un gesto hacia la tierra. Tenían armas capaces de destruir toda mi flota antes incluso de que disparáramos un solo tiro. Podrían haber terminado la batalla en minutos.
En cambio, nos dieron oportunidades de rendirnos, trataron a nuestros heridos, proporcionaron un encarcelamiento cómodo para nuestras tripulaciones. Chen sorbió su café pensativamente. Almirante, ¿qué habría logrado destruir su flota? Victoria. Eliminación completa de la amenaza para su mundo. ¿Y qué habría pasado después? Preguntó Chen. Su alto mando enviaría otra flota, luego otra. Eventualmente, tendríamos que destruir toda su civilización para garantizar nuestra seguridad. Qatar frunció el ceño. ¿No es eso lo que hacen los conquistadores? Chen dejó su café y lo miró directamente. Almirante, no somos conquistadores. Somos defensores. Hay una diferencia crucial. Activó una pequeña unidad de visualización y le mostró imágenes de la historia humana. Mi especie ha visto lo que sucede cuando civilizaciones poderosas creen que la conquista es su derecho. Nosotros mismos hemos sido conquistadores y hemos aprendido de nuestros errores. Las imágenes mostraban guerras humanas a lo largo de la historia. Imperios que surgían y caían. Ciudades destruidas y reconstruidas. Millones de vidas perdidas por las ambiciones de líderes que creían que el poder era la razón. Aprendimos que la conquista crea más enemigos de los que elimina, continuó Chen. Cada mundo que conquistan tiene niños que crecen planeando venganza. Cada especie que esclavizan eventualmente encontrará una manera de defenderse. Qatar estudió las imágenes históricas. Pero nos derrotaron por completo. Podrían gobernar esta región del espacio si quisieran. Chen rió, un sonido que Qatar había aprendido a apreciar. Almirante, no tenemos interés en gobernar a nadie. Ya tenemos suficientes problemas para gobernarnos a nosotros mismos. Le mostró imágenes más recientes, colonias humanas, estaciones espaciales, instalaciones de investigación. Somos exploradores, almirante. Queremos aprender sobre el universo, descubrir nuevos mundos, conocer nuevas especies. La conquista interferiría con esos objetivos. Entonces, ¿por qué construyeron armas tan poderosas? ¿Por qué se prepararon para la guerra si no tienen intención de luchar? La expresión de Chen se puso seria. Porque a veces, almirante, la única manera de preservar la paz es estar preparado para la guerra. Construimos esas armas para protegernos, no para amenazar a otros. Se puso de pie y se acercó al puesto de observación. ¿Sabe lo que descubrimos cuando detectamos por primera vez que su imperio se expandía en esta dirección? Qatar negó con la cabeza. Estudiamos su historia, sus métodos, su trato a las especies conquistadas. La voz de Chen llevaba una nota de tristeza. Aprendimos que esclavizaban poblaciones enteras, despojaban a los mundos de sus recursos, destruían culturas que habían existido durante miles de años. Se giró para mirarlo. Almirante, no podíamos permitir que eso nos sucediera, así que nos preparamos. Qatar permaneció en silencio por un momento. Almirante Chen, ¿qué pasará con mis tripulaciones, con mi imperio? Chen regresó a su asiento. Sus tripulaciones permanecerán aquí hasta que podamos negociar un tratado de paz adecuado con su alto mando. Serán tratados bien, se les dará trabajo útil y se les permitirá comunicarse con sus familias. Hizo una pausa. En cuanto a su imperio, eso depende de la respuesta de su alto mando a nuestro acuerdo propuesto. Qatar se inclinó hacia adelante. ¿Qué acuerdo? Chen activó otra pantalla que mostraba un documento detallado. Un pacto de no agresión. Su imperio acepta respetar los límites territoriales humanos. Nosotros aceptamos respetar los suyos. No habrá intentos de conquista en ninguna dirección. ¿Y si el alto mando se niega? La expresión de Chen se endureció. Entonces nos veremos obligados a tomar medidas defensivas más agresivas. Qatar estudió los términos del tratado. Eran sorprendentemente justos, considerando la abrumadora superioridad militar de los humanos. ¿Realmente honrarían este acuerdo? ¿No se expandirían al espacio de la hegemonía? Almirante, no tenemos interés en su territorio, pero defenderemos el nuestro con todo lo que tenemos. Chen se puso de pie. Hay algo más que debes saber, almirante. Su rendición salvó algo más que su flota. Activó una nueva pantalla que mostraba instalaciones de armas en todo el sistema solar. Las armas que vio eran solo una fracción de nuestra capacidad defensiva total. Tenemos armas que podrían esterilizar sistemas estelares enteros, almirante. Armas que podrían rastrear y destruir cada nave de su imperio. Qatar sintió que la sangre se le helaba. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que entienda la elección que enfrenta su alto mando, replicó Chen. Pueden aceptar nuestro tratado y vivir en paz, o pueden continuar su agresión y enfrentar la aniquilación total. Se acercó al puesto de observación.
Almirante, los humanos tenemos un dicho: paz a través de la fuerza. Somos lo suficientemente fuertes como para destruir a nuestros enemigos por completo. Esa fuerza nos permite ofrecer clemencia en su lugar. Qatar se unió a ella en el puesto de observación. Almirante Chen, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Cree que su especie es superior a la mía? Chen consideró la pregunta cuidadosamente. Almirante, creo que cada especie tiene fortalezas y debilidades. Su gente es excelente en ingeniería y soldados disciplinados. Han construido una civilización impresionante. Hizo una pausa. Pero su cultura tiene un defecto fundamental. Creen que el poder les da el derecho de gobernar a otros. Esa creencia eventualmente los destruirá. ¿Y los humanos no tienen este defecto? Chen sonrió tristemente. Oh, ¿lo tenemos, almirante? Luchamos con él constantemente. La diferencia es que hemos aprendido a reconocerlo como un defecto en lugar de celebrarlo como una virtud. Sonó una alerta de comunicación. Chen activó su comunicador personal. Almirante, hemos recibido una respuesta del alto mando zafiriano, informó el capitán Martínez. Chen miró a Qatar. Almirante, ¿le gustaría escuchar la respuesta de su gobierno? Qatar asintió, aunque temía lo que pudiera aprender. El alto comandante Ztul ha accedido a negociar un tratado de paz, continuó Martínez. Solicita una reunión diplomática formal. Chen sonrió. Excelente. Capitán, por favor, prepare nuestras instalaciones diplomáticas e informe al alto comandante que el almirante Qatar estará presente como representante de las Fuerzas Armadas zafirianas. Después de que Chen se fue, Qatar permaneció en el puesto de observación, mirando la tierra. En 6 meses de encarcelamiento, había aprendido más sobre los humanos de lo que años de informes de inteligencia le habían enseñado. No eran la especie de presa primitiva que su imperio había creído. Eran algo mucho más peligroso. Una especie que había aprendido a combinar un poder militar abrumador con contención y sabiduría. La doctora Yan entró en sus aposentos llevando una tableta de datos llena con su última investigación. Almirante, he estado analizando datos culturales e históricos humanos, dijo. Creo que entiendo por qué los antiguos advirtieron contra el contacto con esta especie. Qatar se volvió del puesto de observación. Explica. No se trata de sus armas o su fuerza militar, dijo ella. Se trata de su enfoque para la resolución de conflictos. Activó su pantalla, mostrando datos comparativos sobre varias civilizaciones galácticas. La mayoría de las especies siguen patrones predecibles, almirante. Se expanden hasta que encuentran resistencia, luego se retiran o luchan hasta que un lado es destruido. Pero los humanos hacen algo diferente. Planean conflictos que pueden no ocurrir en generaciones. Se preparan para enemigos que aún no han conocido. Desarrollan planes de contingencia para escenarios que la mayoría de las especies considerarían imposibles. La doctora Yan destacó ejemplos específicos de la historia humana. Han pasado siglos estudiando la guerra, almirante. No solo cómo luchar, sino cuándo luchar, cuándo negociar y cuándo mostrar clemencia. ¿Cree que esto los hace más peligrosos que los simples agresores? Creo que esto los hace imposibles de derrotar por medios convencionales, respondió. Una especie agresiva puede ser contenida o destruida. Pero una especie que combina un poder abrumador con paciencia estratégica, eso es algo completamente nuevo. Qatar pensó en sus conversaciones con la almirante Chen. La humana había demostrado exactamente el tipo de pensamiento estratégico que la doctora Yan describía. Doctora, ¿qué cree que pasará durante las negociaciones de paz? La doctora Yan permaneció en silencio por un momento. Almirante, creo que los humanos nos ofrecerán algo que nunca antes hemos tenido, una oportunidad para evolucionar más allá de la conquista, una oportunidad para convertirnos en algo mejor de lo que somos. 2 semanas después, el almirante Qatar estaba junto a la almirante Chen mientras observaban la nave del alto comandante Ztul atracar en la estación diplomática humana. Las negociaciones de paz estaban a punto de comenzar y el futuro de ambas especies pendía de un hilo. Cuando el líder zafiriano emergió de su nave, Qatar se dio cuenta de que todo lo que su imperio había creído sobre la fuerza y la conquista estaba a punto de cambiar. Los humanos le habían enseñado que el verdadero poder no residía en la capacidad de destruir enemigos, sino en la sabiduría de convertirlos en aliados. La galaxia nunca volvería a ser la misma.